Siempre la primera pregunta es ¿cómo empezaste a leer historietas? Leer. Sí. Y a leer empecé como muchísima gente de mi generación, bueno, y anteriores por supuesto, incluso posteriores, a través de las revistas que estaban en las casas de las personas, digamos, que ahora es algo que parece súper raro y antiguo y de otro mundo, pero que no fue hasta hace tanto. La historieta en la Argentina era algo muy popular, digamos, de hecho, no estaba mucho la idea esta del fan de historieta que persigue, digamos, las colecciones de cosas, simplemente era algo que leía todo el mundo, por eso había unos niveles de venta enormes de las revistas, y por eso un montón de gente, digamos, se inició porque en su casa había revistas, porque por ahí tu viejo las compraba o quien fuera, y estaban ahí y empezabas a leer. Y en realidad yo empecé a leer historietas así, que yo, no sé, tenía 8, 10 años, no sé, la verdad que no recuerdo, pero empecé así, leyendo. Fundamentalmente, mi viejo traía las revistas de Columba, el D'Artagnan, el Tony, ese tipo de revistas. Así que empecé leyendo así, y después, bueno, me gustó a mí, y después me dediqué yo, digamos, por ahí no a comprar, pero sí era muy también de la época cambiar las revistas en el Parque Rivadavia, por ejemplo, que ahí en Caballito, que es donde era yo, donde soy yo. Así que después ya me empecé a ocupar yo de eso, ¿no? De cambiar revistas en el Parque Rivadavia y todo eso. Te iba a preguntar un poco también qué era lo. O sea, ya dijiste Columba, pero ¿tenías algún personaje que siguieras o que te interesara? Y. Sí, claro. Bueno, digamos, lo que voy a decir le debe haber pasado a un montón de gente. Empecé a tener mis personajes favoritos dentro de ese universo de Columba. Bueno, yo leía también mucho las revistas mexicanas, que eran las de DC traducidas al mexicano, ¿no? Batman, todo esto. También leía mucho de eso. En realidad recién hablaba de la historieta argentina específicamente, porque también mis personajes favoritos eran esos, Batman, Superman, todos los del universo ese, que venían acá en las revistas mexicanas. Pero de la historieta argentina, empecé a tener mis favoritos en la historieta argentina también, y que eran, por ejemplo, Nippur de Lagash, por ejemplo, Dennis Martin, un montón de personajes así, de tres o cuatro guionistas, que se llaman Robert O'Neill, por ejemplo, Roberto Monti, Robin Hood. Nada, eso cuando era un chico yo adoraba esos personajes de esos guionistas, hasta que un día me enteré que era todo Robin, que todos esos personajes eran Robin en realidad. De hecho, hay una cosa que siempre cuento, es una tontería, pero nada, que es muy de mi primera adolescencia, que es que cuando yo tuve el dato ese de que en realidad había uno solo que era todos esos, yo tenía la teoría, dije, a ver quién es, pero claro, obvio, de todos estos nombres, Mateo Fusari, un montón. El verdadero es Roberto Monti. Él se llama Roberto Monti, obviamente, Roberto, normal. Y después se pone Robin Hood y todo eso. Sí, me causó mucha gracia cuando me enteré que el verdadero nombre de Robin era ese. Un nombre, parece falso su verdadero nombre. Este, y nada, en realidad, digamos, los personajes que más me marcaron en la historieta argentina, estoy hablando, ¿no? De la infancia, fueron la mayoría de Robin, la verdad. Es así. ¿Y cuándo empezaste a querer escribir o contar tus historias? Bueno, digamos, yo siempre me dediqué a escribir de una u otra manera, ¿no? Ujú. Eh, digamos, bueno, por supuesto en la adolescencia, hasta los 20 años, sí era una cuestión solo, digamos, tipo hobby, por decirlo, o, bueno, o pasión también, pero bueno, no profesional, obviamente. Después, yo escribía más bien narrativa y poesía, me interesa mucho la poesía. Y, y como hacía música, siempre hice música, por ahí también un poco me interesaba la canción, todo esto, ¿no? Y después de los 20 y pico empecé a tratar de ganar dinero con mi escritura. Con la poesía no sucedió, por supuesto, obviamente. Este, entonces empecé a escribir un poquito en algunas revistas. Tuve una muy pequeña fase de, digamos, no podría decir periodismo, porque no era periodismo, eran notas más bien de color, pero digamos sí de escribir para la industria gráfica, para las revistas. Hasta que un día caí en algo obvio, dije, "Pará, escuchame, escribo.
necesito ganar dinero con lo que escribo y me gusta la historieta. ¿Qué estoy haciendo que no escribo historietas? Entonces me puse a escribir historietas y empecé, bueno, hice algunas cosas como pude hasta que le fui agarrando la mano, digamos, y un día todavía llegué a agarrar, digamos, los últimos tiempos, no mucho, de la editorial Columba, pero bueno, por lo menos me sirvió para ingresar en el mercado profesional, digamos. Fui llevando mis guiones a Columba y qué sé yo. Y de hecho, además ahí, bueno, un día lo conocí a Robin ahí y nada, y me puse a colaborar mucho con él también. Así que ahí por ese lado entré en la parte profesional de la historieta. Bueno, después de ahí el camino natural era ir a Italia, trabajar para Italia, bueno, y después bueno, seguir ampliando la cosa. Pero empecé en Columba en realidad, en los últimos años de Columba. Néstor, una pregunta. ¿Y ahí que tu formación para escribir guiones de historieta era más bien autodidacta o tuviste algún tipo de formación formal, por decirlo así? No, no, en la historieta no, no. Es absolutamente, pues digamos, por supuesto de lector, obviamente, ¿no? Digamos, yo, no sé, años y años de leer, va, digamos, mezclado con que tenía el cierto oficio de escribir, esos años y años de lectura te van armando estructuras en tu cabeza, aunque no lo hagas muy conscientemente, pero te van armando la estructura y más o menos cuando te pones a hacerlo tenés cierta idea y después, por supuesto, la práctica, ¿no? Esto es un oficio, ¿no? Como todo. Y los oficios, por supuesto, necesitan una, un armazón técnico, obviamente lo necesitan, pero también son mucho la práctica. Eso se veía mucho acá en los dibujantes, sobre todo, en otra época. Ahora ya no es así porque no hay una industria acá, una gran industria acá para trabajar, entonces no. Pero tradicionalmente los dibujantes aprendían un poco a dibujar y después iban a trabajar de ayudantes de algún otro dibujante. Y, y claro, de pronto, viste, tenías, no sé, 17 años, 18 y estabas dibujando 20 páginas por mes para Italia, ponele, bueno, dibujando, ayudando, y nada, eso te da una formación enorme. Bueno, yo con el guión un poco hice eso, digamos, escribir, escribir, escribir hasta que me fue saliendo mejor, por decirlo así. Y bueno, y por supuesto, cuando conocí a Robin y trabajamos mucho juntos, aprendí muchísimo de él, ¿no? Es que en realidad ya había aprendido mucho de él leyendo, pero nada, verlo trabajar me ayudó mucho también, porque es un tipo, era pobre, un tipo de una creatividad enorme, gigantesca, y aparte tenía como una compulsión al trabajo, ¿no? Él te escribía, escribía y escribía. Así que eso, por supuesto, fue como digamos, el posgrado del guión de historieta, ¿no? De poder trabajar con él mano a mano. Tengo una consulta con esto de que decías de que empezaste a mandar tus guiones a Columba y Sí, demás, y ahí empezaste como a trabajar. ¿Cómo era ese proceso? Porque, o sea, yo de escuchar entrevistas o incluso de hablar gente con la que hemos hablado acá, es tipo como que da la sensación que hubo una época en la que si uno era bueno y sabía de verdad lo que quería, mandabas cosas a Columba y daba la sensación de que tan ávidos de escritores y dibujantes que digamos que si uno era bueno podía entrar, pero había un proceso. ¿Cómo era ese proceso para entrar a trabajar? Que más que era como la meca digamos, de la historieta argentina, estaba todo ahí, pero me gustaría saber eso, cómo es ese proceso, cómo llegás de mandar tu guión o cómo haces para mandar tu guión y después terminar eso dibujando para Italia, o sea, claro. En principio lo que vos decías, era una empresa con una enorme necesidad de absorber trabajo. Vos pensás que ellos durante pero décadas han producido 5 revistas, ponele, creo que eran 5 en total. Estaba el Tony, D'Artagnan, Fantasía, Intervalo, después sacaron Nippur Magnum, creo que eran esas, pero que salvo creo que, salvo Intervalo, no me acuerdo, eran quincenales. Así que imagínate la producción que necesitas. Digamos, cada una traía 10 o 12 historietas, cada 15 días había que llenar una revista, se necesitaba una producción muy grande, así que por supuesto era un lugar donde siempre había la posibilidad de trabajar. Yo lo que hice personalmente es escribir 3, 4 guiones y aparecer y decir hola, ¿qué tal? Los dejé ahí y me fui esperando que nunca me llamaran.
y durante unos cuantos meses se confirmaba mi idea de que nunca me iban a llamar. Bueno, hay una historia, esto es personal, esto no era creo lo general, a mí lo que me pasó fue que en realidad un día me llamaron y me dijeron que había un guión que les gustaba, que lo iban a publicar, pero que necesitaban además otra cosa, que vaya, bueno, sí, voy, cómo no. Y entonces la cosa era que iban a publicar un guión mío, un unitario, que después lo terminó dibujando, bueno, ya me voy a acordar quién era, un gran dibujante que ya no está. Y dice, pero lo que necesitamos también es que nos des una mano con Robin. Yo dije, ¿qué? No, sí, porque Robin produce mucho y a veces se atrasa. Así que bueno, nada, él viene ahora en un par de semanas, viene a la Argentina, así que bueno, ok. Yo dije, pero genial, increíble. Y así empecé a colaborar con Robin. Unos años después, que ya nos habíamos hecho muy amigos con Robin y bueno, nada, estábamos una noche, como siempre, tomando algún whisky, qué sé yo, y, y charlamos de este comienzo mío en Columba. Digo, sí, pues yo había dejado unos guiones, y un día me dijeron que, se ve que, no sé, les pareció que había algo en el estilo, lo que sea, que me dijeron que ahí te habrán dicho a vos, ¿no? Y Robin me dice, ¿qué? Dice, bueno, conocés la historia. Yo, ¿cómo? ¿Qué historia? Dice, yo cada vez que iba a Columba, él más o menos una vez por año viajaba y se quedaba un mes acá en Argentina, ¿no? Dice, cada vez que llego a Buenos Aires y voy a Columba, lo primero que hago es ir a un mueble que tenés ahí atrás, ¿no? Donde apilan los guiones que alguna vez leerán o no, y me pongo a rebuscar. Y un día encontré un par de guiones tuyos, y uno de los guiones que yo había llevado a Columba era medio humorístico. Dice, y vi uno ese, ¿te acordás que me venía ideal para usar para Pepe Sánchez o para mi novio y yo les dije que te llamen. Digo, mira vos. Ellos me habían dicho como que, bueno, mira, tenemos una idea. No, fue cosa de Robin. Así que hasta eso le tengo que agradecer a Robin. Pero en general era eso, había que llevar los guiones y en algún momento probablemente los leyeran porque necesitaban mucho. Por supuesto, la mayor necesidad era de dibujantes, obviamente, ¿no? Porque de último un guionista se pone las pilas y hace varios guiones, pero el dibujante no es tan así la cosa, es bastante arduo el trabajo, así que lo que más habían es de dibujantes. Pero, pero bueno, nada, era una época realmente interesante. Bueno, yo no viví la mejor época de ellos, que fueron los 70 y los 80, ¿no? Pero que eso directamente era una maravilla, o sea, era producir y era exactamente lo contrario de lo que pasó después, que es que los dibujantes y los guionistas vivían de Columba y vivían muy bien. Y de paso se vendía a Italia y qué sé yo. Después, bueno, cuando muere Columba terminó al revés. Si no trabajabas para Italia, acá estabas medio muerto. Pero sí, fue una época larga, además, larga, de décadas, de mucho trabajo y algo muy hermoso, porque, como dije al principio, la historieta era algo popular en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, cualquiera leía historietas, ¿viste? Era típica la imagen de, no sé, qué sé yo, o ponerle un obrero de la construcción, que se toma el tren para ir al y el kiosco estaba en una revista, se la llevaba y la leía en el tren, y ese era el asunto. Era realmente maravilloso. Sí, aparte me parece que lo que pasaba en esa época era que, más allá de esto de estar editando todo el tiempo, era la calidad, ¿no? De lo que salía. Era como se tomaba muy en serio el trabajo, me da la Ah, sí, sensación, por porque supuesto. si nos ponemos a leer cosas ahora de aquella época, están como quizás a años luz de lo que uno se imagina. Había como un amor real, me da la sensación, viéndolo yo a la distancia y no habiendo participado casi de nada de eso. Había como mucho amor a la historieta real, real. Más allá de que le iba muy bien, se notaba que se gustaba el medio y que los que lo hacían están contentos haciéndolo. Totalmente, sí, sí. Había también, bueno, esto provocaba una cosa muy buena también, que era una variedad temática también, que eso es súper interesante. Realmente había gente que le gustaba, no sé, escribir historietas de gauchos. Y bueno, tenía un lugar para hacerlo, porque la variedad era muy grande realmente. Eso es súper interesante en realidad de la historieta popular, ¿no? La variedad temática. De hecho, bueno, esto que yo ya reiteré varias veces de que todo el mundo leía historietas,
voy a decir otra cosa bastante obvia, y es que tanta gente aprendió historia, geografía, un montón de cosas, simplemente porque leía historietas, porque se le daba mucha bola a todo eso, a la variedad. Había cosas históricas, había de todo. Eso me parece que estaría muy bueno que sucediera. Y yo te iba a Perdón, sí. no, una cosita más. De hecho, sigue sucediendo en otros mercados. Sí, acá no hay demasiada variedad. Digamos, la variedad temática acá muchas veces tiene que ver con cosas que no son de ahora, que ya son más hechas hace años. En otros mercados sigue habiendo, digamos. En Francia no hay un tema, hay historietas de lo que quieras. Hay colecciones de historietas exclusivamente con historias sobre aviación. Y hay editores que tienen una colección de eso. O sea, imagínate la variedad que hay, ¿no? Para que se pueda bancar una colección de aviones, por ejemplo. Sí, como la que hiciste vos con Walter Taborda, que bueno, acá Claro, tenemos. sí, con mi amado Negrito Taborda. Claro, eso salió en Francia en una colección exclusiva de aviones. Es genial eso. Que sí que hay público para todo. Aquí se perdió un poco, bueno, porque se perdió la industria en realidad, no es por otra cosa, ¿no? Digamos, si hubiera editoriales que pudieran manejar volumen de material, pasaría lo mismo, obviamente. Te iba a preguntar sobre tu trabajo en Columba, qué cosas hiciste más puntualmente, series o, bueno, historietas que recuerdes que hayas hecho. En Columba, yo lo agarré bastante tarde, Columba. Habré estado, no sé, la verdad que no sé, pero ponerle 3 años, ¿no? Una cosa así. Eh, por lo menos la mitad del trabajo que hacía era con Robin. Después sí, hice cosas mías, hice unitarios, hice series no sé, con Carlos Casalla, con varias series. Eh, y después hay, bueno, esto es una curiosidad. Después hay un montón de material mío que incluso alguno hasta dibujado que nunca salió después. Porque ¿qué pasó? Los últimos 2 años o año y medio de Columba fue bastante caótico todo, hubo una serie de cambios internos en la editorial, hubo gente que tomó la posta de esa editorial, etcétera, y empezaron a comprar medio indiscriminadamente de todo, y, pero en realidad la empresa ya estaba medio destruida y después nada, cerró. Y quedó un montón de material, por ejemplo, material mío que nunca salió acá. Obviamente después lo usé para Italia, por Ah, supuesto, pero si se pudo publicar. Te iba a preguntar. Eso te iba a sí, preguntar, si se sí, perdió o se pudo no, usar. Qué bueno. no, nada se pierde, no, nada se No, por pierde. favor. ¿Cómo era el No, por tema de suerte, los derechos con eso, digamos, con Columba, Columba? ¿Cómo era, claro, qué parte, había algo tuyo ahí? Porque, bueno, ahora dijiste que lo pudiste editar afuera, me imagino que, sí, sí. bueno, pero ¿cómo era el Eh, tema? y lo que pasa es que en ese caso, viste, como la empresa quebró y qué sé yo, quedó como una especie de nebulosa de todo eso. No era muy claro. Y Un gris además legal, Columba un gris tampoco era, legal. es que Columba tampoco era demasiado formal digamos, en el tratamiento, ¿no? Vos se iba, dejabas el guión, te lo pagaban y no quedaba muy claro qué pasaba ahí, ¿viste? Nunca fue una cosa demasiado clara. De hecho, bueno, hay un tema básico que es que a la larga el derecho termina siendo siempre de los autores, ¿no? Pero, pero en Columba no, por lo menos lo poco que yo trabajé, de esos 3 años, lo que sea que trabajé, no era una cosa muy formal que digamos. Era, toma el guión, me lo pagan, ok, chao. Y no había mucho más que... Nadie preguntaba mucho y nadie contestaba mucho. Era todo medio así. Pero después sí, para Italia yo usé mucho de ese material. Pues yo había podido, por suerte, digamos, cuando ya había laburado un poquito en Columba y qué sé yo, eh, hice lo mismo. Un día, en aquel momento era en aquel momento mandé un paquetito con 6 7 guiones a Italia, porque era en los 90 y pico, y no había ningún otro medio, excepto el fax, por ejemplo. No sé si alguien se acuerda del fax. Este,
Pero así que mandé un paquetito a Italia y nada, y después de un tiempo me contestaron y bueno, y empecé a enganchar un poquito con ellos también, por suerte, y bueno, y después seguí, ya lleva, no sé, 20 y pico, casi 30 años con Italia. Así que, Y después de que Columba quiebra, o sea, ¿tu laburo es exclusivo para Italia o para otros mercados también? ¿O es...? la historieta sí, acá no, nunca más hice nada. Hasta ahora, hasta Sí, últimamente, hasta ahora, claro. pero no, sí, acá nunca me hice nada. Porque de hecho yo igual, digamos, ahora ya no tanto, pero en otra época hacía otras cosas, además, digamos, he hecho televisión, he hecho radio, un montón de otro tipo de cosas. Así que hacía material para afuera de historieta y hacía cosas acá en esos medios. Pero en historieta no, desde, digamos, yo no recuerdo si fue el tipo año 96 o algo así, o 97, que desapareció Columba. Yo acá no aparecí nunca más, hasta que La ahora editorial. empezamos a sacar cosas. Claro, Sí. sí. Y de esos años que no estuviste trabajando para acá, o sea, que fue exclusivo para Italia, ¿hay cosas que planeás sacarlas para acá? O sea, hay algunas cosas sé que salieron, por ejemplo, la que mostraba recién de las Malvinas, eso salió, Eso salió acá, France. sí. Pero ¿hay algunas cosas que te gustaría publicar acá? Sí, absolutamente. No solo es mi caso, está lleno de artistas argentinos que han publicado durante años y años y acá apenas si se conoce su trabajo. Ujú. De hecho, uno de los casos más puntuales es, ya que lo citamos antes y que me encanta citarlo, es el de Walter Taborda. Taborda era primero un dibujante excepcional, pero así, superior. Y tenía en Italia ni hablar, pero también en Francia una carrera enorme. Y nunca, o sea, lo último que había salido de la cara en Columba también. Y Sí. alguna Sí, cosita una suelta cosa. por ahí. Nosotros leímos el Book Audio Cósmico porque leímos cosas del Eternauta y bueno, no es lo mejor de. No era la mejor historia. No, Pero bueno. no, eso no. Pero también sí, obvio, hay muchos también Alcatena ahora está sacando un montón porque también tiene una Claro, cosa, tiene Alcatena mismo. un- Alcatena pero mismo, un tipo con un laburo increíble y acá, hasta hace unos años, era casi un mito más o menos, porque no se veía concretamente lo que él hacía. Sí, pero ¿Y vos? incluso, perdón, Guido, pero incluso nosotros muchas veces hemos conversado del tema de cómo es el acceso de la gente actualmente a la historieta nacional. Entonces, fíjate que nos estamos planteando eso recién, o sea, que si toda la gente accede y consume historieta nacional, así que creo que es un primer paso y estamos hablando del segundo, que sería conocer artistas nacionales que de hecho triunfan en otros mercados y, o sea, como que creo que nos falta todavía. Estamos muy nicho y bueno, pero bueno, creo que Absolutamente, no queda otra que difundir, hacer conocer y es el camino, no hay otro. ah, pero absolutamente. Y además a mí me parece que es, qué sé yo, es una labor necesaria y imprescindible, te diría, mira, digamos, empiece de a poquito a aparecer un poco el laburo de los artistas acá, porque, viste cómo es, en algún momento se decía, bueno, lo que pasa es que la historieta ya no, la historieta ya no, que la historieta está perfectamente viva, como lo ves en tantos mercados del mundo, y de hecho la historieta en papel está totalmente viva en muchos mercados del mundo, pero bueno, esa es la palabra, hay un mercado que acá no tenemos. Pero eso se construye de a poco, hay que tener cierta paciencia. Digamos, nosotros hace un par de años habíamos iniciado una idea muy extraña que era volver a hacer revistas de historieta, pero sí, no podemos pretender que sale el número uno y vendemos 50.000 ejemplares, no es así, ¿entendés? Porque hay que volver a construir la idea de que esto no es algo suelto, de que hay un montón de artistas, de que hay un montón de gente a la que le interesa leerlo, eso se construye. Por suerte, vos mencionaste recién, hay un tema que ayuda y que si se sostiene va a lograr algún resultado interesante, que es el de la difusión. Hay un montón de gente
trabajando en difundirlo. Y eso es, nada, sin eso no existe directamente, es así de simple. ¿Vos sentís igual que hubo un crecimiento, o sea, de no, digamos, en el mercado nuestro ahora, de consumo de historieta nacional? Hay un crecimiento, sí, sí, no es que, viste, pero hay un crecimiento porque de hecho he visto, por ejemplo, últimamente, en medio de toda la situación que ya sabemos que se vive, en todos los aspectos que quieras, que, que más allá de que las editoriales que venían trabajando con determinado tipo de material siguen produciéndolo y tratándolo, he visto que hay incluso, pero esto fue, no sé, el último año, muchísima reedición de material de artistas, muchos que ya no están. No quiero decir material viejo, porque no es viejo, digamos, fue publicado hace tiempo nada más, pero muchas cosas son súper actuales. Hay como Y una entonces eso revalorización. significa, Como una claro, eso revalorización de eso. significa que hay gente que le interesa saber qué había antes y de dónde viene todo, porque no es solamente una cuestión de que alguna persona más o menos grande y nostálgica se compre ese librito, no es así, digamos. Con eso no sostenés la edición. Quiere decir que hay una pequeña revalorización, esa sería la palabra. Viste que cuando surge algo, porque en realidad la historieta a partir de los primeros años 2000, o no sé, 2004, 2005, empezó a moverse un poco, empezaron a aparecer estas editoriales, es casi como un nuevo comienzo, o es un nuevo comienzo directamente, casi como si nunca hubiera habido acá historieta. Y cuando surge un movimiento, para mí, digamos, esto pasa, me parece, en muchos ámbitos del arte, cuando surge un movimiento nuevo, la pauta de que ese movimiento va tomando fuerza es cuando empezás a volver para atrás, cuando empezás a volver para ver, ay, pero ¿dónde salió esto? ¿De dónde viene? ¿Y por qué este pibe está haciendo esto? Porque había otro que hacía tal cosa y así. Así que a mí esto que te decía de que hace un tiempito veo que reeditan personajes de los años 80 o qué sé yo, me parece que es una señal. No quiero ponerme tampoco súper No, optimista, ¿viste? pero es verdad lo que decís, es hasta una señal de investigación. A ver, el tipo que hoy compra, no sé, el Dago de historieta de Primavera Revolver, por ahí lo incita a investigar y llega al Dago de Robin Hood y ahí está buenísimo. Y del Dago pasa a Nippur y así. Creo que es Exacto, buenísimo exacto. eso. Sí, sí, No, sí. eso Esa es es, genial. es la investigación. Que creo que el lector tiene mucho de eso. El lector que Claro, sepa, digamos, tiene eso de sí. investigación y de qué hay más allá, qué hay más de esto, qué más me tenés para dar. Sí, Buenísimo. totalmente, totalmente. Me parece que en ese sentido, aunque sea incipiente, hay como una especie de vuelta a empezar. Trataremos de que siga, qué sé yo, de que no quede en una vuelta a empezar, sino que siga. Porque, perdón, porque repito, si fuera algo que lo ves, decís, uy, acá podría llegar a pasar esto, pero es un fenómeno así rarísimo, ¿viste? No es rarísimo. En Italia, España, Francia, Suiza, Bélgica, en Alemania, en todos lados hay, algunos mercados son mayores y otros menores. Bueno, obviamente Estados Unidos, ¿no? Ni hablar de Estados Unidos. Eh, algunos mercados serán mayores, otros no tan desarrollados, pero hay mercado. Digamos, si nosotros tuviéramos el mercado parecido al más chico de los mercados europeos, seríamos un Gardel, más o menos. Y en una época lo hemos tenido muy superior incluso, pero bueno, desapareció, ok. Pero digo, no es que estamos hablando de algo que es una cosa rara en el mundo y por ahí funciona, por ahí no, hay otro lugar donde pasa, entonces podría pasar acá, ¿por qué no? ¿Tu parte optimista es la que te lleva a escribir de vuelta ahora? Digamos. A escribir en general, decís. Sí, sí, Eh, sí, o sea, bueno, O la si querés editorial. La editorial. particularmente Alma, sí, ah, pero no, yo digamos, yo siempre estoy trabajando porque nada, viste que estos son trabajos profesionales y todo esto, pero tiene una parte que no tiene nada que ver con eso, tiene una parte que tiene Ujú. que ver con lo que vos querés, lo que te gusta, lo que amás. Así que yo escribo siempre, así que lo que pasa es que nada, ahora me está interesando más la posibilidad de que aparezca acá. O sea que mira, le voy a hacer una pequeña. Hace unos años, era poner el tipo año 2000, 2002,
o 3 quizás, ya habían pasado como 6, 7 años de que había desaparecido Columba, y en esos primeros años desapareció todo, realmente, porque no había nada. Había muy poco en todo caso. Eh, y muchos trabajan, bueno, los que sobrevivimos trabajamos para afuera, ya sabemos la historia. Y una vez un dibujante me dijo una cosa muy graciosa, me dice, hablando de esto, hace, no sé, 15 o 18 años atrás, hablando de lo mismo, de qué lindo que volviera un poco, bla, bla. Y este dibujante me dice, sí, dice, además estaría bueno, ¿sabes qué? Dice, porque yo bajo de mi edificio, salgo a comprar, voy a Coto, vuelvo, y me miran como un sospechoso. Dice, ¿de qué vive este tipo? Y vos le decís, no, yo soy dibujante de historieta. Ah, mostrame algo. Bueno, en realidad está en Italia o está en... Dicen, sí, ok, dibujante de historieta, sí, entiendo. Era casi un trabajo de gente sospechosa, ¿viste? Porque no existía. ¿Qué trabajo? Si no se ve en ningún lado. Así que nada, ahora la verdad que estoy con muchas ganas de que se empiecen a ver cosas, no sé, de todos los artistas que se puedan. ¿Sentís que hay buenos nuevos artistas ahora también? Más allá digamos, cosas nuevas que pueden llegar a ayudar a que tome fuerza el mercado Sí, de sí, sí. vuelta. Como a ver, seguro hay, eso no te quepa duda, sí. Hay gente que realmente es muy, muy, muy interesante su trabajo. Eh, por ahí para artistas nuevos es bastante difícil porque les falta lo que yo comentaba hace un rato, les falta el contacto más directo con el mundo profesional, ¿no? Esto que decíamos de que vos tenías 18 años y, bueno, no sé, Taborda tenía 16 cuando empezó a trabajar de ayudante de Medrano, un dibujante de aquella época. Y claro, eso te da una formación aceleradísima, digamos. Así que el Negrito Taborda a los 18 ya era un dibujante, pero increíble. Hoy te lleva un poco más de tiempo porque no tienes esa práctica constante, pero está lleno de grandes artistas que, si pueden desarrollarse, van a hacer cosas súper interesantes. O sea, no es que va a faltar, digamos, con qué llenar los espacios. Hay gente que lo hace muy bien. Nosotros, no sé, con el tema de la revista y otras cosas que estuvimos haciendo o que estamos preparando, tenemos la suerte de ver un montón de gente. Están los que quizás no habían publicado nunca por ahí y decís, ¿cómo no publicó nunca? Sí, es genial. Y también tuvimos casos de varios artistas que por ahí habían hecho muchas cosas afuera y nunca habían publicado nada acá y eran totalmente desconocidos. Digamos, el que agarraba a ponerle la revista nuestra, suponete, porque estaba Alcatena o estaba Mandra o estaba... Y se encontraba con un tipo que decía, ¿y este de dónde salió? Si es un capo. Y si no, el tipo había laburado para... Ejemplo, hay un dibujante que yo quiero mucho su trabajo, que es Sergio Carrera, me parece un dibujante increíble. Y Sergio Carrera había trabajado bastante, había hecho cosas importantes incluso, pero nadie tenía idea de quién era acá. Y entonces, claro, vos encontrás, te decía, ¡oh, qué linda revista! Mira, está Alcatena, está Mandrafina, está qué sé yo. ¿Y quién es este tipo que dibuja así, la puta madre? Mira, genial. Un youtuber, te van a decir. Claro. Bueno, de hecho está editando para afuera ahora mismo. Están en Está España. haciendo Sí, sí, exacto. un crowdfunding o sea, para un segundo Sí, sí. libro, digamos, que no. Sí, sí. Sí, sí, porque habían hecho un libro que tuvo mucho éxito allá, no me acuerdo cómo se llama ahora el guionista, pero es una persona muy conocida en España y le fue muy bien con eso, entonces Sergio quiso hacer este libro es de él solo, digamos, porque es un buen guionista además, Carrera encima, encima es un buen guionista. Así que, sí, no, gente hay muchísima, ¿no? Digamos, nosotros estamos empezando a tratar de trabajar un poco más con algunos de ellos. No sé, ponerle Manuela Mauregui, es una dibujante increíble, Manuela Mauregui, tiene un talento, es hiper joven, ¿viste? Y nada, queremos hacer más cosas con ella. No sé, hay mucha gente, por suerte. ¿Y sabés qué hay? Una cosa maravillosa, hay también herencias. Nosotros hemos publicado y vamos a publicar más todavía por ejemplo, al nieto de Horacio Lalia, a las dos hijas de Quique Alcatena. Eso me parece maravilloso, ¿viste? Que haya una continuidad así, digamos, histórica, ¿no? Como en otra época fue, no sé, José Luis Salinas y Alberto Salinas, ponele, por decir, ¿no? Eso me parece hermosísimo. Digamos, ahora vamos a hacer una especie de edición especial de Historieta Revolver
donde va a haber 3 alcatenas. Es maravilloso. ¿Entendés? Está Dolores, está María y está Quique, por supuesto. Y nada, eso a mí también me parece muy lindo. Que otra generación hiper joven continúe también el camino de algún padre o abuelo que estuvo en esto. Y te iba a preguntar, tomando un poco lo que te preguntó Fede, que sobre escribir y todo esto que traías, más por el lado de escribir, sino por el lado de editorial, la editorial que ustedes armaron, que es Primaria Revolver, si venía también un poco de eso de bueno, esto de que vos ves en otros mercados que la historieta funciona, que sigue estando fuerte y grande. También la editorial venía a buscar un poco eso con con Historieta Revolver, que es una antología como clásicamente supo tener Argentina. Bueno, sí, primero con la antología. Te iba a preguntar primero por la editorial, cómo surge esto, y después con los libros, como la idea de seguir también publicando libros, que es como otro aspecto más de la edición. Sí. En realidad la editorial surge de una idea de Paula, que es mi compañera, y mía. Surge primero como idea de editorial, no de editorial de historietas. Eso tiene que ver un poco con la estructura mental, por decirlo así, que compartimos con Paula. Yo soy un tipo que hace muchísimas cosas, ¿no? Hago historieta, pero me hago poesía, hago narrativa, hago música, hago radio. Me gusta todo, ¿no? Lo que sea expresión. Entonces la editorial en realidad nació para empezar a hacer cosas que nos parece que están buenas, ¿no? Con humildad, ¿no? No, viste, yo hago lo que quiero, sino tratar de ir buscando. Y entonces la editorial, en algún momento, va a ser también de poesía, va a ser también de narrativa, va a ser de libros de arte seguramente, porque hay algo que tengo muy dando vuelta en la cabeza. Va a ser Paula tiene un proyecto, por ejemplo, de edición académica, o sea, libros académicos, etc. Todo esto va a suceder de a poco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dije, bueno, ¿cómo empezamos? Y lo que más conozco y conocemos, pero sobre todo yo por tantos años, es la historieta. Y para comenzar, además, pues nosotros no hubiéramos existido si no fuera por lo que voy a decir ahora, necesitamos el apoyo de los artistas. Así que decidimos por el lado de la historieta, porque obviamente, por suerte, ¿no? Sí, a mí me ha pasado siempre, y yo también traté de hacerlo siempre, los artistas se apoyan entre sí y así debe ser. Porque afuera es bastante difícil, así que si no nos apoyamos entre nosotros, estamos complicados. Por eso empezamos con la historieta y además empezamos con la idea de la revista, primero porque no había, y todo el mundo decía que no va y que no existe, no sé, yo creo que las cosas hay que hacerlas si tenés ganas y tratar de que salgan bien. Y por suerte, sin que haya sido así, viste, una cosa que vendimos 10.000 ejemplares, pero sí no fue como para poder seguir adelante, o sea, poder reinvertirla en hacer otras cosas, la otra revista, etcétera. Así que primero lo hicimos porque porque decían que no había que hacerlo, primero que nada. Y después porque la idea central de la revista es lo que veníamos hablando, que esté Alcatena y que esté Juancito o Rosita, ¿viste? Gente que nadie conoce. Esa es la idea de la revista y queremos que después sea la idea de la editorial, ¿no? Que sea un lugar donde esté. Bueno, ahora vamos a lanzar este anuario, porque desde marzo no pudimos sacar más revistas por todo este quilombo que hay, así que vamos a hacer un anuario de muchas páginas, de Historieta Revolver, y le agregamos al nombre Historieta Revolver una especie de bajadita que dice Casa Abierta. Queremos ser eso nosotros, ¿entendés? Una casa abierta, para que se puedan juntar voluntades y pegarle para adelante. Así que la editorial surgió de eso, primero de una necesidad de hacer cosas distintas, y después arrancar por la historieta, porque es el medio que obviamente más acceso tengo, ¿no? Y aparte que me encanta, más allá de eso, era un medio al que tenía acceso, así que era bastante obvio empezar por ahí. Y después por eso empezamos a hacer los libros de historieta. Por ejemplo, lo de Dago tiene que ver con que hay un montón de gente que adoraba ese personaje y que se perdió de su historia en los últimos 20 años. Yo no tenía ni idea de lo que pasó.
así nos pareció que era interesante, digamos, publicar algunas cosas de lo que estuvo pasando después en Italia. Recién empezamos, hay mucho material para hacer, vamos a ver si se puede hacer, espero que sí, yo creo que sí, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con un personaje que es querido por mucha gente y que no tiene sentido que sea, digamos, olvidado. Y después empezamos con algunas cosas nuevas, digamos, Alma, por ejemplo, es algo totalmente nuevo, digamos, no se había publicado nunca en ningún lado, así que de hecho, Quique está terminando de dibujar las últimas páginas del segundo, pues son 2 tomos, Alma en realidad. Así que también queremos empezar por ese lado ahora, producir cosas nuevas. Te hago 2 preguntas eh, que tienen que ver con esto que decís. Primero, dijiste recién que está terminando Quique. Si tenés una idea de más o menos para cuándo vamos a tener que esperar la segunda parte. Y después lo otro que te quería consultar de Dago, que es como algo que siempre surge, es el tema de si en algún momento vamos a poder ver editado todo lo del comienzo, lo de Robin, de Dago. ¿De qué depende eso? Si sabés, Sí, sí. si nos puedes dar un poco de data de eso. Bueno, lo de Alma es fácil. Vamos a casi con seguridad a sacarlos de fin de año. O sea, ya, digamos, un mes y medio. Pues estamos haciendo así, viste, mientras Quique va terminando, estamos armando las primeras páginas y así, ¿no? Para Navidad, Así que algo el de Navidad. arbolito de Navidad. Perfecto, Navidad. excelente. Ya tengo un regalo. Sí. El tema de Dago es, digamos, con Dago hay un tema. Nunca nadie va a poder editar, como se hizo, viste, en Nippur, la integral que hizo Planeta. Eso no puede existir con Dago. Porque son, no sé qué te puedo decir, 80.000 páginas, son cosas así. Es imposible totalmente. Cuando nosotros a veces tenemos, o sea, aparte de estas entrevistas, digamos, hacemos como hablamos tipo de otros, de cosas, yo le puse clásicos, pero bueno, leemos historieta argentina de hace varios años. Y cuando busqué Dago, bueno, leímos Dago y yo busqué info, y era en una cantidad exorbitante no sé, entré a la página de Aurea y era como 80 tomos, y algunos en internet están. Y lo de que llegó en Argentina acá, que son 200 números, entraban los primeros 10 tomos. O sea, hay como 70 tomos que acá no existen. 7 gigas tengo ahí. No, sí, mira, digamos, los Thanos hacen distintas ediciones del mismo material, ¿no? Hay así como recopilaciones, hay otros que los hacen en color, digamos, hay varias ediciones del mismo material. Pero solo del Dago, hay un Dago que es semanal, sale una vez por semana allá en Italia, ¿no? De 12 páginas, una vez por semana. Solo de eso hay una de las colecciones que tiene como 170 volúmenes de 200 páginas, solo del semanal. Después están los libros, hay cosas, ediciones especiales. Es una cantidad de páginas imposible de, qué sé yo, serían, no sé qué decirte, 300 tomos, ponele de 150 páginas, no sé, algo así, una cosa absurda. Sí se podría pensar, por supuesto, en una edición, que igual son muchos tomos, pero una edición sobre todo de la primera parte de Robin con Salinas, que es como la parte donde se desarrolla totalmente el personaje, y la continuidad de eso que hizo Carlos Gómez, y ya ahí tenés un montón. Y después habría que hacer una especie de selección de momentos importantes en la vida personal de Dago, y igual así sería una obra medio monumental, ¿no? Por eso nosotros hacemos nada, hacemos unas pequeñas cositas, ¿viste? Un libro que te da una idea de que más o menos qué está pasando, pero no hay un tema de derechos. Perdón, Néstor, no hay un tema de derechos ahí. No, sí, por supuesto, Sí. no, sí, obvio. Nosotros, digamos, en Italia, digamos, los Thanos, de hecho, por publicar Dago, y nosotros lo hacemos porque la mujer de Robin nos autoriza a hacerlo. Digamos, los derechos obviamente son de ella. Yo, digamos, tengo derechos sobre la historia que escribí, pero la marca obviamente es de Robin Hood Producciones. Nosotros lo hacemos porque ella nos autoriza a hacer cada cosa que hacemos, en realidad, digamos, porque hemos publicado algunas cosas de Robin en la revista también, y eso obviamente
tenemos que contar con el apoyo de ella, ¿no? Lo que pasa es que realmente es una mujer que quiere realmente que Robin, bueno, y ahora más que nunca vale lo que voy a decir, que Robin siga vivo. Ella quiere, pero es el centro de su cabeza, es que Robin siga vivo. Por eso nos apoyó siempre de entrada y bueno, veremos, ahora habrá algún tipo de, no sé, bueno, Robin, es muy reciente lo de Robin, pero bueno, cuando se acomode de vuelta, espero que sigamos así, pudiendo sacar. Hay cosas de Robin que acá no se han visto, no es mucho, pero hay material. No sé, el otro día charlamos con Paula, hay una serie que hizo, que se llama Joan, que la hizo para Italia solamente, con un dibujo de Carlos Pedrazzini, que es una hermosa historia de la Guerra Civil Española. Y eso acá nunca se vio, por ejemplo. Eh, Robin es inagotable, tiene una cantidad de material. Así que sería muy lindo poder de a poquito ir trayéndolo de vuelta, ¿no? Ojalá. Qué lindo sería. Porque Sí, es como vos decís, es inagotable, es fantástico. Qué lindo. totalmente. Sí. Bueno, Ahora, por ejemplo, en el anuario este que va a salir hacia fin de año o a principio de diciembre quizás, va a haber una cosa que acá nunca se vio, digamos, nunca se editó, de Robin con Alcatena, que nunca se editó acá. Pequeño unitario de 8 o 9 páginas, me acuerdo, pero que nunca salió acá. Así que siempre hay un Robin nuevo para los fans de Robin. eh, bueno, quería ya ir preguntándote más, antes de pasar a los libros, por la forma que tenés vos de trabajar. Porque, se me ocurren un par de cosas, sobre todo, por ejemplo, que justo hoy nosotros elegimos Dago y Alma, que son dos. Dago es un personaje que ya existía antes de que vos trabajes con él, y Alma es algo que vos creaste, o conjunto con Alcatena, con Quique, pero son dos tipos de historias distintas en ese sentido. ¿Cómo Sí, los sí. abordás? ¿Cómo trabajás con uno o con el otro? Si es distinto, si tu manera es la misma, igual. Por ese lado. Bueno, en principio eso tiene que ver con lo que ya hemos hablado un poco. En principio tiene que ver eso con el lector, más que con el escritor, que pude, digamos, desde chico leer esto que decíamos, toda esta variedad de temáticas que hay en la historieta nacional, bueno, en la historieta mundial. Así que digamos que la variedad temática está ya incorporada desde la lectura. Y después mi trabajo como guionista también fue por el mismo camino. Escribir esto, escribir aquello, escribir lo que se me cantaba, digamos. Si me gustaba una época, podía hacer algo en esa época. Si me gustaba inventar un mundo, podía inventarlo. Eso, digamos, viene por esto que veníamos diciendo, porque de entrada era así. La historieta es amplia y no hay nada que no pueda estar incluido en una historieta. Así que por eso, digamos, hacer una cosa tan distinta como Dago o Alma es casi algo natural, ¿no? Después, Alma es una de esas historias que uno un día se le ocurre y la escribe y qué sé yo. Dago tiene un trabajo mucho más interesante para mí, digo desde el punto de vista de la creación, porque es un personaje histórico y está metido en una época, digamos, en una época enorme de la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. Cuando vos te pones a estudiar un poco, decís, no puede haber pasado tantas cosas en esa época, en todos los ámbitos, ¿no? Digamos, por supuesto, política, guerra, todo esto, pero en el arte, en la ciencia. Son cosas que decís, ¿cómo pasó todo junto así? No sé, en 50 años pasaron tantas cosas. Entonces, en ese sentido, a mí Dago me da unas satisfacciones increíbles, porque a mí me interesa mucho la historia, y entonces el trabajo sobre Dago es, el mío, digo, ¿no? El caso mío, tiene mucho que ver con, primero, buscar algo que me llame la atención en la historia, ¿no? Y después incorporarlo a una cosa que tiene, bueno, obviamente que tiene que estar relacionada con el personaje y con su forma de hacer las cosas y todo esto, ¿no? El personaje no puede cambiar nunca, no puede cambiar en lo fundamental, me refiero. Sí evolucionar, pero no cambiar en lo fundamental. Entonces, ese trabajo a mí me apasiona mucho. Y, ¿viste? Y me gusta mucho, por ejemplo, eso lo hice cientos de veces, me gusta mucho llenar agujeros de la historia, por ejemplo, donde
decís, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa, Michelangelo en tal año estaba en tal lado, y tal, no sé, tal otro en tal año, pero no se sabe qué pasó en ese momento con este otro. Ay, pues se podría haber encontrado. Y se encuentran con tal otro. Y Dago, por supuesto, anda siempre ahí por el medio, y hay alguna cuestión que hace que se involucre. Pero eso a mí me encanta, por ejemplo. Y Dago me da esa posibilidad, ¿viste? Por un lado, de recrear historias, la historia concreta de toda esa época, y por otro lado, como inventarle historias dentro de esa historia, ¿no? Con encuentros que pueden, yo siempre digo lo mismo, que no pueden ser afirmados, no se puede afirmar que fue así, pero nadie puede decir que no. Yo, digamos, Claro, soy muy cuidadoso en eso, soy muy cuidadoso en que no me agarren, que no me pueden decir, no, pero este tipo en tal momento estaba en tal lado. No, si lo puse porque averigüé que no. es buenísimo porque Dago termina siendo como una especie de... Él está viendo los hechos históricos Claro. que suceden, no interviene de manera que pueda alterar el hecho. El hecho histórico queda No, el inalterable, pero histórico él, sí, sí, claro, y él tiene su historia, su aventura, digamos, dentro claro. de ese contexto histórico que es buenísimo, se ve muchísimo en las historias tuyas, no sé, me acuerdo, me viene a la mente ahora el saqueo de Roma, es buenísimo, porque el tipo está en un hecho, aparte de un hecho remarcable de la historia, donde él tiene su aventura, pero no. Y Sí, después está buenísimo totalmente. lo que mencionás de la inclusión de personajes, hasta incluso culturales. O sea, Sí, más allá porque viste que me parece que Dago tiene mucho de ese contexto histórico y en cuanto a política y guerra, pero la presencia de, de actores culturales, no sé, ahora Tiziano, es no, buenísimo. sí, claro. Sí, sí, no, eso es muy lindo. Y aparte también es lindo, no sé, ponele, yo no sé, recuerdo por ejemplo en un libro de Dago que aparece Michelangelo, y Michelangelo que fue no solo el escultor y pintor que conocemos, sino que el tipo era ingeniero, ha levantado murallas en Florencia de defensa, o sea, el tipo, viste que en esa época los tipos no se privaban de nada. Y ponele, me acuerdo que hay una historia que es en un libro como los que estamos publicando nosotros, estos libros de 96 páginas, que aparece un momento donde Dago y la gente ahí en Florencia juegan a una especie de antecedente del fútbol que había, y que no es algo muy conocido, es muy poco conocido, a pesar de que en Florencia todavía, digamos, de veces ¿viste? Hacen estas cosas tipo recreaciones y todo esto, pero no es algo que se conozca en todos lados. Y entonces, bueno, Hidalgo se juega un fulbito, pero de esa onda, con reglas parecidas, también podían usar la mano, también era bastante violento, se podían cagar a trompadas, digamos. Pero básicamente era el fútbol, era un equipo contra otro con una pelota y tratar de meter, llamémosle, goles, no sé cómo le dirían en aquel momento. Y ese tipo de cosas a mí me parece que es, digamos, para mí ni hablar, son cosas que disfruto enormemente. Pero me parece que son cosas que son interesantes para el lector. Es decir, ¿qué, esto Suman. será verdad? ¿Lo habrá inventado? Y por ahí te pones a investigar y dices, ah, no, era verdad, mirá. Pero a Son eso, cosas qué bueno eso, interesantes. porque te lleva a investigar. O sea, lo que decíamos Claro, hoy, el lector creo que tiene esa curiosidad que lo lleva a investigar. Y en eso está el secreto de lo lindo o lo apasionante de la lectura, que te abre la puerta para descubrir un montón de mundos totalmente, hermosos. totalmente. Eso es genial. Y ya te digo, de esas cosas he metido muchas veces en Dago. Los autómatas era una cosa maravillosa, que en la Edad Media ya había alguno. Se dice que Leonardo había hecho uno que era casi perfecto, desde Leonardo se dice todo, así que todo puede ser posible. Y una vez hice una historia con un autómata que eran como antecedentes del robot, directamente era eso, antecedentes de un robot, nada más que mecánico, ¿no? Sí, por supuesto, sin nada eléctrico, pero antecedentes del robot. Todas esas cosas son lo que para mí ayuda. Siempre igual tiene que haber una buena historia, por supuesto, ¿no? Esto no vale por sí mismo. La cosa de color y todo esto por sí misma no sirve para nada. Hay una historia, siempre, si no hay una historia, no existe. Pero me parece como que le agrega y le da, nada, esa cosa de curiosidad que está buena. Y con Alma, ¿cómo fue el trabajo? Como pensar desde tu imaginario, sin tener que tomar estas referencias. Elma es una historia
que yo en realidad escribí hace mucho tiempo, porque, digamos, no es que lo haga tan habitualmente, pero muchas veces escribo cosas que no sepa qué son, digamos. O sea, yo tengo un trabajo profesional que hago, digamos, por supuesto, de forma ordenada y todo esto. De vez en cuando escribo algo sin pensar en nada, si se va a publicar o no, qué sé yo, y Alma era un caso así. Y en algún momento, hasta hubo alguna, hace un par de años, no importa, hubo hasta alguna prueba de ver qué onda con alguien, pero nada, una página, pero no, no era esto, no era esto, dije yo. Y ahí quedó. Y cuando nos pusimos con la editorial, me acordé de ese guión que tiene un par de años, y nada, lo releí, y era hiper obvio que era una historia para Quique, ¿no? Porque, digamos, la imaginación, o sea, la manera de plasmar la imaginación que tiene Quique, ya, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Ya sabemos quién es el chico este. Así que nada, lo hablamos con él, le conté la historia, la leyó, la charlamos, bla, y se puso a hacerla. Es una historia que tiene, bueno, sí, mucha cosa fantástica, mucha cosa, sí, bastante crueldad en algún punto, pero en el fondo, supongo que se nota, no es más que una fábula de la adolescencia, es la fábula de la adolescencia, la búsqueda de la identidad, ese... A mí los temas más o menos clásicos me gustan mucho, ¿no? Y la búsqueda es, digamos, debe haber 5 temas, no quiero ponerme a pensar cuáles son ahora, pero debe haber 5 temas que están detrás de la mayoría de las cosas que a uno Medio le como llaman. decía Borges, ¿no? Que era la muerte, el amor y... Mm, Va. es que más o menos, ¿viste? Por eso debe haber 5, y la búsqueda sin duda es uno de ellos, ¿no? Desde los griegos hasta nosotros. Así que en el fondo Alma tiene una parte así como de aventura, un poco de crueldad, mucha fantasía, y en el fondo no es más que eso, que una búsqueda, es una historia de la adolescencia, una búsqueda, que por eso a mí siempre nada, me gustó esa historia, por eso, por esta cosa medio, no quiero decir universal, porque me parece que, ay, mira lo que escribe el tipo, no, pero el tema sí es un poco universal, ¿entendés? Sí, El sí, tema es un poco la cosa de la búsqueda. sí, se nota Eh, aparte que sale el afuera a buscar, tipo, las preguntas están afuera y no están en Claro, todas esas en- cosas, ¿viste? Todas esas cosas. A mí repito, a mí me gustan los temas estos así que son, ¿viste? Lees un poema sumerio y ya está ese tema. Digamos, Gilgamesh, obviamente, la famosa historia de Lucho Olivera y que después Robin hizo maravillosamente, sale de un poema sumerio de hace 5.000 años. Eh, Esas cosas universales que nos atraviesan, pase lo que pase en tu época, me parecen siempre interesantes a mí, siempre interesantes. Yo siempre trato de transmitir a gente que me pregunta, ¿viste? Yo, ¿qué onda? Quiero escribir, bueno, ¿ok? Decir, mira, no te rompas la cabeza buscando algo que nadie haya hecho, algo totalmente original, lo que yo no. Contá lo que tengas ganas, contalo con sinceridad y muchas veces te va a salir un tema que ya se hizo 300 millones de veces, porque son los temas humanos. Es eso, nada más. Es medio, ¿viste? Medio obvio, pero es así. Sí, sí. Los grandes temas humanos siempre interesan. Yo tenía un amigo que estudiaba filosofía y le decían en la carrera, le decían eso, que hace 2500 años que se piensa lo mismo, que siempre volver sobre los mismos temas. Claro, lo que pasa es que me parece que la función del artista pasa por ahí, en realidad, por tratar, y generalmente fracasar, pero tratar de contar eso otra vez, desde vos, desde Ujú. lo que a vos te pasa con eso. Y ahí va a ser diferente. Va a ser diferente no porque sea una idea que nadie hizo nunca, sino porque lo contaste desde tu mirada. Y si le pudiste encontrar esa mirada, va a haber algo diferente en los 5 o 10 temas humanos que más nos llegan de siempre, de toda la vida. Con Alma te voy a hacer una pregunta que ahí le hizo un compañero, así que le mando un Sí. saludo. Que era, en realidad, vos ya una parte dijiste que son 2 tomos, pero hay posibilidades de continuar la historia. Y él también preguntaba en ese caso si habría otro dibujante invitado, si te gustaría de esa manera. No, no, Alma, o sea,
esta historia termina en el tomo 2. Ujú. El personaje podría seguir, no, lo que pasa es que no puedo spoilear, ¿vio? Pero digo, el personaje podría seguir en otras historias, pero sería muy distinto ya el personaje. Muy distinto. Claro, hubiera atravesado Eso se verá al final del tomo 2. Claro, porque seguramente. Sí, este personaje podría tener historias a partir de acá, pero sería otro personaje totalmente distinto. Otros ámbitos, otro todo. Ya estoy hablando mucho. Ujú. Está bien, sí, O bueno. sea, la historia así como está planteada, esta búsqueda está terminada ya en el tomo 2. Ujú. Que le repito, cuando lean eso van a ver que es, al final de cuentas, lo del fondo es la búsqueda. Esa era la historia de Alma en realidad, la búsqueda. Bueno, como estamos haciendo tipo un ping-pong entre uno y otro, te iba a preguntar sobre, dado un poco más general sobre el tema de las precuelas, cómo se te ocurrió hacerlo, si fue un pedido también, hablar sobre el pasado de Dago, y bueno, y si hay alguna cierta diferencia entre abordar una precuela a seguir la continuidad de Dago como usualmente imagino que es allá en Italia. Sí. No, eso, yo alguna vez lo conté, eso me surgió a mí más que como escritor, como lector. Digamos, Robin hace su primer capítulo, ese capítulo maravilloso, bueno, donde Dago es un tipo joven, nunca se habló de la edad, no hay que hablar tampoco de la edad de Dago, para que nadie haga cuentas peligrosas, pero suponete que era un tipo de 18 años en el primer capítulo, una cosa así. Eh, y él cuenta ese hermoso primer capítulo y terrible donde la vida de que era una especie de nada, un tiro al aire, así, no le importaba nada, una familia bien ubicada, y el tipo vivía, se cagaba de risa, todo bien, y de golpe hay una traición, su familia es exterminada, y el tipo, bueno, también lo quieren matar, pero bueno, no lo matan, y el que lo hace es su mejor amigo. Y yo como lector siempre tuve en la cabeza eso, tiene que haber un proceso para que estas dos personas que fueron tan unidas, el otro termine aceptando una traición e incluso haciéndose cargo de matarlo. No lo logró, pero bueno, lo podía haber logrado. Entonces, en realidad esa idea de la precuela salió por la primera precuela que escribí, o sea, es así. Nosotros publicamos acá las dos precuelas, son dos las precuelas de Dago. Publicamos primero una que se llama Historia de Cesare y Giacomo, y después otra que se llama Historia de una daga. Historia de una daga, en el tiempo es anterior en realidad, pero yo escribí primero la de Cesare y Giacomo para tratar de contestarme a mí como lector en realidad esta cuestión. ¿Qué fue el proceso que fue llevando a este personaje Giacomo Barazzuti de ser casi un hermano, a querer matarte? Entonces hice esa y la propuse en Italia y los tonos dijeron, ¿por qué no? Bueno, dale, vamos, la hacemos. Y un par de meses después, no sé, 3, 4 meses después, charlando con un gran lector de Dago que hay acá y que es probablemente el tipo que más sabe de Dago en la Argentina, es un lector de Dago que se llama Emiliano Saborani. Empezamos a hablar de la daga esa con la que Barazzuti apuñala a Dago y después por eso le ponen Dago porque lo encuentran con una daga clavada, qué sé yo. Y entonces ahí salió la idea de hacer una historia de dónde venía esa daga, porque me pareció que era una oportunidad más de remarcar que estos eran realmente amigos y todo eso. Entonces hice la historia de esa daga, que en realidad era una daga que era del propio Dago, o sea, de Cesare, del joven Cesare. Ahí los hice como de, no sé, 16 años, una cosa así, aunque el aspecto parece mayor, que de todas formas históricamente es así, porque, digamos, una persona de 16, 18 años en el Renacimiento parecía un tipo de 30 años de ahora. Claro. Te imaginas que ya a esa edad, ya por ahí ya habían peleado alguna guerra, ¿viste? Era otra época. Y entonces la historia de una daga es anterior en realidad, pero me gustó hacerla para reforzar esta cosa de dónde venían ellos y a dónde finalmente terminaron, ¿no? Uno traicionando al otro, porque la daga con que Dago es apuñalado, supuestamente era de él mismo.
y por lo que pasa en la historia, él termina regalándosela a Barazzuti, y un par de años después Barazzuti se la da en la espalda, ¿no? Pero bueno, eso surgió nada más de eso, sobre todo de una cuestión del lector, de que quería saber yo cómo era esa historia anterior, ¿no? ¿Por qué el tipo se puso tan jodido y terminó así? Barazzuti. Claro, porque en realidad las precuelas, me parece, yo las veo como un desarrollo del personaje de Barazzuti, porque vos incluso mostrás Exacto. Claro, vos mostrás esa ambigüedad, porque el tipo era un amigo, de hecho bueno, la situación que por la cual él recibe la daga es como un acto heroico, digamos, que él hace Exacto. dentro de la historia, y incluso en la historia de César y Giacomo, también ahí creo que ya empezás a mostrar su ambigüedad, ¿viste? Sí, ahí sí. Ciertas actitudes que no son bien vistas por Dago, pero incluso él va por César en realidad, le dice, Claro. a pesar de que tenemos diferencias, seguimos siendo amigos, luchan palmo a palmo, pero es como el desarrollo de ese personaje, está Sí, de en alguna realidad, forma como que explicás por qué, por qué llega a eso, pero como que no era no fue siempre un hijo de puta. no, para nada, claro. No, pero aparte me encantó lo que dijiste. Yo nunca había pensado con esas palabras exactas, pero es eso. En realidad esas dos películas son más sobre Barazzuti Claro. que sobre Dago, sobre César. Claro. Porque sí, porque ese era el personaje que había como que mostrar un poco más de dónde venía y a dónde iba. Dago está claro para todo el mundo, digamos. Y es verdad, sí, son dos libros más sobre Barazzuti que sobre César Erenzi, que era el Dago, antes de ser Dago. Es cierto, totalmente, sí. Mm. Y después publicamos otro que es todo lo contrario, que es Barazzuti hoy, relativamente hoy. Porque bueno, la historia de Dago, los lectores lo saben, el que no lo sabe, la historia de Dago es la historia de su venganza. A lo largo de muchos años, él fue vengándose de los 4 o 5 que habían hecho la conspiración, y el que queda es Barazzuti, nada más, su amigo de toda la vida, etcétera, y que lo traicionó, bla, bla, y es el que queda vivo. Y el libro que sacamos últimamente, que lo dibujó Ibáñez, ya los muestra ahora, digamos, en un nuevo encuentro entre ellos y qué sé yo. Sí, porque ya se habían encontrado en un momento. Sí, se habían encontrado. Sí, que le corta la mano. La cortada de mano. Y si no estaba por eso que... Un capítulo enorme que hizo Robin, un capítulo enorme de Robin, donde él le corta las 2 manos a Barazzuti y no lo mata porque aparecen, bueno, se tiene que salir corriendo, etc. Y Barazzuti a partir de ese momento se pone unas manos de tipo prótesis. De oro. Y durante muchos años, estas cosas por ahí para el lector son interesantes porque ya digo, como no se conoce mucho lo que pasó, durante los siguientes años Barazzuti fue un personaje atormentado las veces que aparecía, lleno de miedo, y que para quien Dago era un fantasma que estaba todo el tiempo dando vuelta, qué sé yo. Eso fue lo que pasó, que no se vio mucho acá en la Argentina, no se vio porque no se publicaron esas cosas. No es perdón, ¿no? Lo que sacó Comic.ar, no es Ariel, no sé si... Sí, si no me equivoco, en Luca. Sí, me Lucas. parece que en Luca, a pesar de que, bueno... En Luca, exacto. Claro. Ahí, por ejemplo, se lo ve a Barazzuti todavía bastante atormentado. Sí, como que está re perseguido por la figura de Dago, Luca, como medio fantasma. Luca, bueno, se da la... Espero que ustedes recuerden mejor que yo, pero creo que Luca es donde él está a punto de matar a uno de... Claro, que es el príncipe Bertini. Y Robin es una cosa maravillosa, que es que no llega a Dago, el otro se muere de un ataque al corazón. Sí. No llega a matarlo. Es buenísimo. Sí, porque acá se editaron El Saqueo de Roma, lo sacó Comicar, y después sacó Luca. Luca también. Sí, eso es como... Sí. Y después sacó la saga donde creo que se sacó va... algo de... Cuando va a América. Sacó algo de la parte de América, ¿no? Sí. Sacó la parte de América y sacó una historia en Escocia. No me acuerdo ahora el nombre. Eso no me acordaba. Sí, hay la cuestión real. Se llama el libro. Mira. Es en Reino Unido. Sí, ese no está lo si no me equivoco, si no digo golazo. Sí, son 10 libros. 10 libros sacó. Claro. Sí. Bueno, acá en Luca, por ejemplo, sí, es una aparición de Barazzuti, donde se lo ve todavía en su etapa así atormentado y qué sé yo. Y después, bueno, siguió un poco la historia, y en el que publicamos acá, que se llama La Justicia Secreta, es el momento, a mí me pareció interesante publicar ese, porque es el momento donde Barazzuti hace un cambio, es como que en algún punto, digamos, se harta de ese fantasma que lo persigue y decide enfrentarse al fantasma. Y hace
bueno, nada, se prepara una cosa yo como que, bueno, vení y vemos quién queda vivo. Es como que Barazzuti ahí tiene un cambio, porque obviamente el personaje no podía sostenerse durante tantos años así tan hecho mierda y atormentado y todo eso, porque pierde interés, digamos, digo no para el lector solamente, para Dago mismo pierde interés. Es un tipo que ya bastante castigo tuvo con todo lo que ha sufrido y le ha atormentado, así que ya... Entonces por eso me pareció que era interesante en un momento dar ese vuelco en el personaje de Barazzuti para que vuelva a ser una amenaza para Dago. Y ahí andan ahora los dos amenazándose mutuamente por ahí, hasta que en algún momento se encuentren. En otros libros que probablemente publicaremos, se explica un poco más que ellos terminaron, después de tantos años de este odio mutuo y qué sé yo, y ahora que Barazzuti está como otra vez medio para arriba, en algún momento como que empiezan a plantearse, ¿por qué no me mató? ¿Por qué no lo maté? Digamos, yo, como que en algún momento empieza a plantearse la idea de, ¿y qué pasa? Por ejemplo, veámoslo desde Dago, ¿no? ¿Qué pasa si mato a Barazzuti? ¿Qué pasa? ¿Qué es mi vida después de eso? ¿Termina mi vida? ¿Qué pasa? ¿Ya lo logré? No, qué sé yo. Y entonces hay como una cosa que hemos hecho en 3, 4 libros más de cierta relación extraña, ¿no? Como que en algún punto se necesitan, entre comillas, A lo Batman de y alguna el manera. Joker. ¿Sabés a qué me hace acordar eso que decís? Y nada, está buenísimo porque seguimos hablando de Robin. Pero a Nippur cuando él vuelve a Lagash y es rey. Al tipo ya Claro, se le terminó esa búsqueda, porque ¿qué totalmente. es? Y viste que incluso, bueno, después sale de vuelta, porque en realidad él es eso, es la búsqueda de la aventura y, o sea, como que me hace acordar eso, ¿qué es Nippur sin esa vuelta a la Mirá, Gash? mirá, hay una cosa muy, muy interesante por ahí para el lector de Nippur. Para Robin, pues yo en esa época trabajaba mucho con Robin. Sí. Y sobre todo esa última etapa de Nippur, trabajé bastante con él. Entonces, para Robin terminaba la historia. Después de quién sabe cuántos, porque duró, no sé, 30 años, no sé cuánto duró, pero con cierto cuidado de no ponerte a contar los años, la historia de Nippur es muy redonda, realmente. Desde que él sale hasta que, con 300 capítulos después, vuelve a Lagash y toma Lagash y todo esto, ¿no? Para Robin terminaba ahí la historia. Columba obviamente no quiso saber nada. ¿Cómo que Nippur no termina nunca? La gallina de los huevos de oro me Y matás. claro, y yo en ese momento, bueno, estaba ahí con Robin, laburamos mucho con él. Y yo, qué sé yo, que sea rey, ¿viste? Bueno, que sea rey, qué sé yo, está bien, es rey de Lagash. ¿Y qué hace? Y bueno, ahí surgió toda una idea de hacer una especie de atar cabos sueltos que podía haber en la larga historia de Nippur. Entonces, por eso volvieron algunos personajes. Yo todo esto a partir de un personaje que se inventó en ese momento, que era una amazona que quería tomar Lagash, que yo, y que en La de realidad Laramar, ¿no? estaba, Laramar, claro, Claro. que en realidad estaba manejada un poco por Sargón, etcétera. La idea de eso fue como hacer una saga de, creo que son unos 20 capítulos, no me acuerdo, donde por ahí si quedaba algún cabo suelto, lo agarramos y lo trajimos, ¿no? Que cierre un poco la historia de Sargón de Akkad, que cierren un poco un par de historias. Y que Nippur después se va, porque obviamente, como vos bien decías, no hizo esa vida para ser rey, después sentarse ahí. De hecho, en esos capítulos siempre lo ponemos medio, viste, que está molesto, vienen los ministros, le preguntan pelotudez y él va, no. Bueno, viene toda esta guerra larga, qué sé yo, y en ese tiempo, muy secretamente, él está armando a un sucesor, que es un general que, ahora no me acuerdo su nombre, un general joven, que yo, y que él en un capítulo le dice, bueno, sos el rey, hermano, chavo. Y él se va. Y ahí sí Robin dijo, esto es lo último. Me parece que ahí cerraba mejor la historia, que en principio tenía razón Columba, pero con ese ciclo de 20 capítulos, 20 y pico, ahí sí cerraba bien. Él volvía a ser el errante, se iba. Claro. Tampoco cerró ahí. Yo ahí ya le perdí el rasgo, pues yo después fue el último que hice eso de Nippur. Ahí lo sigue Sé que Mulco, ¿no? después... ¿eh? Lo sigue Mulco, me parece ahí.
¿O no? Mulco estaba en ese momento seguro, Ah, porque fue el que cerró que Nippur se iba de Lagash. Creo que hizo más. Después hubo un tiempo que estuvo Müller, un dibujante Müller. súper interesante. Y después hicieron un par de cosas más. Y que yo, igual no hay muchos más capítulos después de eso, me parece. No, cuando Pero era leímos como que Nippur, ya. Claro. sí, no quedan más. Era como que hubo intentos, pero como que hacían un par de Claro. capítulos y no. Es que era una historia tan fuerte y tan bien construida durante tantos años por Robin que tenía que terminar ahí. Él se vuelve a ir de la calle y termina. Y bueno, de alguna forma terminó. Porque después hubo, sí, lo ves en Nippur por ahí, pero bueno. Sí. Ya está, No, ya se fue. sí, tal cual. Se fue. Es que incluso este librito, el de Clarín, el que recopila las Sí. partes importantes de Nippur, digamos, entre comillas, Termina ahí. O sea, no, te pone el último capítulo, es el que ponen, es el de el de El que se va, este adiós a que Lagash. hablamos nosotros, el que se va de Lagash y termina con la última página de Mulco. Claro. O sea. Sí, bueno, es que eso es perfecto. El cierre ese es perfecto. Sí, sí, totalmente. Y sí, y con Dago pasa un poco lo que decís, esa razón de Claro. su ser es la venganza. Sí. Sí, ya viste, digamos, porque es como que quizás, yo no sé, me trato de imaginarme lo que podría pensar, me parece gracioso, pero es así, o sentir. Probablemente después de tantos años, no es que él esté tan desesperado por vengarse en realidad ya a esta altura, porque la vida te va cambiando, te va llenando de otras cosas, etcétera, ¿no? Pero también es algo que no podés dejar. Tampoco podés decir, bueno, ya está, no, que ya está. Si toda mi vida a la vez se basó en esto. Entonces hay una ambigüedad que me parece súper interesante. Por eso, repito, por eso me pareció interesante que Barasuti reaccionara y dejara de ser un atormentado que no servía para nada, digamos, y que volviera a tener cierta incidencia sobre la vida de Dago. Y ahí ya no sé, veremos qué pasa en algún momento, ¿no? Pero Veis algunos quilombos, vamos a ver. sí es marcado eso que hablamos al principio de la personalidad de Barasuti. Yo la Justicia Secreta lo estoy leyendo. Voy no sé, diré por la página 30. Pero bueno. se marca justo ahí que Barasuti, incluso viste cuando trata mal a la familia, o sea, se marca, es el hijo de puta que todos conocemos. Y no como tan, medio como que hasta lo entendés de alguna forma en las dos precuelas. Sí, lo que pasa es que Barasuti, como se muestra ahí en La Justicia Secreta, lo ves en su peor momento, hijo de puta, claro. Mal. Pero en el fondo Barasuti es una víctima también. Digamos, es como que él quiso quedarse con cosas, hasta tiene la que era la novia de Dago, ¿sí? La mujer de él es la que fue novia de Cesare Renzi. Pero nada le cerró al final en la historia, y nada le quedó, nada, y terminó siendo un boludo que se la pasó atormentado. Así que es un personaje muy trágico y muy interesante. Muy trágico. Muy interesante realmente. Y bueno, si no terminas de leerlo, al final vas a encontrar una hoy sigo. cosa extraña que puede pasar o no puede pasar. Hay una sugerencia de algo que puede pasar o no, que es muy interesante en el final. Qué bueno. Bueno, después tenía preguntas un poco más editoriales, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, los prólogos, que yo veo como que era como para preguntarte más cómo piensa en el libro, así como objeto, porque, no sé, estaba leyendo de Alma y no tiene prólogo, por ejemplo, y los otros de Dago tienen prólogos bastante claros, extensos. ¿Es por alguna razón que, por ejemplo, el de Alma no tenga un prólogo como los otros? Porque sí, ese no pusimos nada adelante porque son esas historias que si hablas la cagás, digamos. Claro. Es la historia así, nada más. Con Dago, bueno, el primero que publicamos tenía además varias cosas de prólogo, pero porque hay como 4 prólogos. Como era nuestra, claro, primera publicación de Dago, queríamos que la mujer de Robin, el hijo de José Luis Salinas, pusieran también lo que ellos piensan. Y Sergio Ibáñez, que dibujó ese libro, también contar un poco de qué era Dago para él, y yo hice lo mismo. Y después también, digamos, el tema del prólogo en Dago tiene que ver con dos cosas fundamentales, que son tirar alguna información para el que se haya perdido cosas que hayan pasado en el medio, que obviamente es todos los lectores,
Y también dar un contexto histórico, porque esto que hablamos hace un rato de la historia, qué sé yo, me parece que es interesante que el lector sepa quiénes son estos personajes que aparecen, los históricos, digamos, ¿no? Eh, en estos libros han aparecido muchos, ha aparecido Pietro Aretino, el poeta maravilloso de los sonetos lujuriosos, en la daga aparece Giovanni da Vandenere, que era uno de los Medici, pero era como el, el vago loco que se convirtió en mercenario de los Medici. Y a mí me parece que es importante que el lector tenga una pequeña idea de quiénes son estos bichos que andan ahí dando vueltas, porque además son formas de acercamiento a la historia digo, historia con mayúscula, desde otro lado, así que está bueno que se explique un poco, digamos, ¿no? Sí, suma muchísimo el contexto. Porque, de vuelta, como lo hablamos hoy, creo que la historia de Dago, en su contexto histórico, es un poco la esencia. Y sí, claro. Sí. Que Bueno, por ahí yo me acuerdo, antes. claro, yo por ahí leyendo los Dagos de Robin, por ahí no sé si por lo menos yo las leí en digital. Y ese contexto lo buscas vos te vas a buscar, no sé, qué pasó no sé, Claro, sí, lógico. no sé, en Alemania o en Austria, eso lo vas buscando vos. Acá creo que está buenísimo porque te suma mucho el contexto. Y sí, para arreglarlo un poquito, para ayudar un ahorra la poco. investigación. Para ayudar un poco, sí, te digo, a mí me parece que despertar la curiosidad es una de las grandes funciones que tiene la historieta. Despertar la curiosidad, en este caso que son cuestiones históricas, y bueno, más o menos venía por acá, y vos después fijate porque hay más, así que investiga, porque es lindo. Y, ¿cómo es? Robin era un erudito de historia, sabía todo el tipo. Digamos, yo me interesa, estudio yo, ¿viste? Pero también es un poco más fácil, no olvidemos eso también, ¿no? Es más acceso a la información y todo eso. ¿Te imaginas Robin cuando empezó a escribir en el 68, por ahí 67, 68? Nada, tenía que ir a buscar los libros a algún lado, porque ni siquiera los tenías en casa. ¿Viste? Había que ir a buscar los libros a las bibliotecas. Y Robin era realmente un erudito. De historia sabía, pero de todo. Era realmente maravilloso. Y se documentaba para cada cosa que hacía, obviamente, ¿no? Es un trabajo importantísimo ese. Sí. E incluso, y también el trabajo de Salinas. Yo he leído que el tipo, o sea, el detalle de los uniformes. Totalmente. Increíble. No, totalmente. El trabajo que hizo Salinas con Dago fue increíble. Yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo, pues uno de sus hijos me lo mostró, el original, que eran unas páginas enormes, pero enormes, no sé, yo no conozco de tamaños, pero es esa página grande, ¿no? Y con un nivel de detalle, qué sé yo, que por ahí Dago sí merecería una edición más cuidada de esos primeros capítulos de Salinas. Lo que pasa es que supongo que habría que ir a buscar los originales, volver a hacer un laburo de escaneo y todo eso, pero quizás merecería eso, porque su publicación fue, bueno, en los términos de Columba, que era, digamos, no era así un súper detalle, era un papel hasta ahí, etcétera, ¿no? Pero te digo, yo cuando vi las páginas del primer capítulo, bueno, y el color dejémoslo aparte. Por eso, ¿no? Cuando vi esas páginas, bueno, obviamente blanco y negro de Alberto Salinas que me mostró su hijo, pero me quedé que no lo podía creer. Es una maravilla lo que ha hecho ese hombre. Así que, sí. Y ahí se documentaba. Sí, escuché trabajo. la biblioteca que tenían. Claro. Sí. Sí, es mucho trabajo eso, es mucho trabajo. No es nada fácil hacer eso. Nada fácil, realmente. Hoy es más difícil en el sentido de que ese trabajo que se tomaba implica obviamente tiempo. Y por ahí hoy no es tan fácil para algún dibujante, quizás, porque los tiempos son más rápidos, necesitas producir un poco más, ponele. Los tiempos no son tan fáciles hoy. O sea, mira qué loco, ¿no? Hay mucho más acceso a la información, mucha más facilidad, pero a la vez los tiempos son muchísimo más cortos.
¿Viste? No hay tanto tiempo del detalle, lo cual es algo para lamentar, pero bueno, ¿qué va a ser? Te iba a preguntar sobre. Bueno, una vez escuché, cuando investigué sobre Dago, escuché la definición que tenía Robin sobre Venecia, como lo que el halo de misterio que le trae a vos. Te iba a preguntar si conoces Venecia y qué te despierta como ciudad para escribir historias ahí. Bueno, en eso bueno, Robin muchísimo más que yo, ¿no? Pero yo comparto con Robin esta cosa de que los lugares te despiertan de todo, sentimientos, imágenes, climas, porque yo he trabajado mucho eso. Digamos, muchas veces, en Dago, por ejemplo, muchas veces, digamos, situé una historia en una ciudad porque era una ciudad que me pegó a mí, que me pegó mucho, que yo no sé, historias que no tienen que ver tanto con el tronco central de la historia, esas cosas que Dago anda por ahí, tiene una aventura. De ahí usé mucho, pero muchas veces la historia salía a partir de la ciudad, primero. No sé, Siena, por decirte ¿no? Una ciudad que a mí me rompió la cabeza. Muchas veces con Dago eso. Digo, Robin mucho más porque es un tipo que ha viajado toda su vida por todos lados, ¿no? Yo no soy tan viajero, pero bueno, lo hago cada vez que puedo. Y eso es así. Vos estás en el lugar y el lugar te habla. El lugar te habla. Es una maravilla para mí eso. El lugar te habla. Y bueno, eso, en Dago y en otras cosas, muchas veces hice historias a partir de la impresión que me generó tal lugar del mundo. De Europa más que nada, porque yo no soy un súper viajero. Yo no fui como Robin por Asia, por todos lados. Pero bueno, Europa sí conozco bastante más y me ha pasado muchas veces eso, hacer historias porque me quedé enamorado de tal cosa, de tal ciudad o de tal parte de tal ciudad, ponele. Así que sí, sí. Y Venecia obviamente tiene todo ese misterio, tal cual. Misterio es la palabra, no es mucho más misteriosa la cosa. Misterio es la palabra. Tiene un misterio eterno. El carnaval, tantas cosas, sí. Tu trabajo, Néstor, sobre Dago principalmente está centrado en Italia, o sea, ubicado históricamente el personaje, ¿no? Las historias son en Italia o lo sacás de ese país. No, hice de todo con Dago. Ah, También, al sumo la pregunta. Digamos, en general siempre en Europa, pero hice por todos lados. Hice incluso algunos tipo flashback de Dago para poder llevarlo al Nuevo Mundo. Hice 3, 4 historias al Nuevo Mundo. ok. Y después por muchos lugares de Europa. Pero sí me gusta, digamos, la mayor parte de mi trabajo me gusta mantenerlo en Italia. Sí. Me gusta mantenerlo en Italia porque además a mí me gusta mucho esto que decíamos, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? O de los lugares. No hace mucho, era 2 años, no, un poco más, 3 años, con Sergio Ibáñez también. Yo hice una historia que era en Sardenia, ¿no? En la isla de Sardenia. ¿Y por qué? Claro, me enamoraba un montón de cosas de ahí. La música, las costumbres, hay unos bailes muy, muy misteriosos y maravillosos, etc. Y me asombró que tuvo una repercusión enorme, ¿viste? Y lo comentaban en la tele de Sardenia, ¿viste? Y estas cosas. Y yo dije, qué lindo esto, ¿no? Porque lo veían como un homenaje de gente que no tiene nada que ver, pero como un homenaje a su cultura. Así que yo en general me gusta mucho que esté en Italia, porque Italia obviamente también es inagotable. Italia es inagotable. Entonces a mí me gusta mucho que esté en Italia y lo he paseado por casi toda Italia. A Venecia, por supuesto, retorna cada tanto, pero no tanto tampoco, pero retorna. Pero después lo paseé por toda Italia, Firenze, Siena, Milano, ¿no? Está por todos lados. E incluso a veces por pequeños lugares que a mí me han parecido interesantes y por ahí, bueno, nada, una aventura en un pequeño lugar. Así que, digamos, la mayoría de mi Dago suele estar en Italia, pero he hecho por todos lados también, Inglaterra, todo, Suiza, no sé, en todos lados. Porque es lo que decíamos antes, porque el Renacimiento en general en Italia era increíble, pero estaba en todos lados también. En todos lados, sí. Claro. Sí, sí. Sí, por eso, de hecho, la etapa en Asia, en lo que es Turquía, la etapa. A mí me encanta, flasheé muchísimo con la etapa con Drácula. Sí. Es buenísimo. Sí, Más totalmente. más o menos cuántos
No sé si sabrás cuántos capítulos o libros escribiste sobre Dago, pero por lo menos años que estás con el personaje. Uf, no sé, porque yo Dago, digamos, Dago, yo trabajé brevemente en Dago con Robin, que habrá sido el fin de los 90, que en un momento trabajé otra vez con él, yo hace unos años no trabajaba con él y volví a trabajar con él con Dago, pero muy poco. Y después hará ponerle, ¿qué? No es mucho, unos 8 años, que lo hago todo el tiempo, digamos, que hago solamente, no, solamente eso no, pero digo, que me centro más que nada en Dago. Y no sé, libros hice un montón y semanales no tanto, semanales hago menos, pero libros hice mucho. La verdad que no sé, tenía que fijarme. Pero Sí, son, bueno. digamos, Sí, que sus 100 libros debe haber seguro. Y, la verdad que los semanales no me acuerdo, pero no tantos, semanales no tantos. Pero los libros sí, muchos. Sí. sí, bueno, era más para saber cuánto estás con el personaje, así de cuándo lo estás escribiendo. Eso. No, de forma regular debe ser unos 8 años, ponerle, una cosa así, más o menos. 2011, 2002, algo así, de forma regular, ¿no? Lo cual me encanta por un lado. Y por otro lado, bueno, obviamente te quita tiempo. Yo haría más cosas pero no importa. Hago un poco menos de otra cosa y hago. O sea, es una cosa maravillosa de la que nadie podría quejarse, esa es la verdad. Digamos, jamás me podría quejar de eso. No, a Bueno, mí yo por eso solamente remarcar que, bueno, si bien en esta charla nos centramos en lo que es historieta, yo particularmente desconocía por él, o sea, lo había leído que habías tenido participación en televisión y, bueno, que eras músico, qué sé yo, pero en televisión, o sea, lo había escuchado y no había indagado en lo que habías participado. Me sorprendió gratamente. Por ejemplo, lo de Gabriel Doyle. Sinceramente no lo sabía y yo fui seguidor de esa serie. Pues a mí, yo había quedado enloquecido con El Garante, seguí y cuando salió lo de Gabriel Doy, que fue al tiempo, ¿no? Es que eso salió de ahí, de Claro, que Sebastián Borestein había hecho El Garante, claro. que lo había escrito Slavich, y un día charlando, en realidad yo le digo, ¿y si hacemos algo con Robin? ¿No tenían que hacerlo con Robin? Me dice, ¿vos cómo con Robin? ¿Sí? Le digo, sí, boludo, lo llamo. Y Robin enseguida dijo, sí, por supuesto, hacemos Claro. algo. Además, en ese momento, bueno, Sebastián lo conocía, por supuesto, pero no me acuerdo quién era en ese momento la pareja de Sebastián Borestein, pero esa chica era fan directamente de Robin. Así que cuando mencionamos a Robin, dijo, ya lo quiero en casa, ya. Y Robin nada, de hecho viajó especialmente y laburamos en eso, fue muy Qué lindo. bueno, Sí, qué lindo. fue muy lindo realmente, sí. Sí, a mí me sorprende, sinceramente, lo desconocía el dato y me sorprendió gratamente. Digo, Sí, mirá qué sí, loco, yo seguí esa serie. Sí, qué claro. bueno. bueno, para cerrar, la pregunta siempre, la última es, ¿qué se viene tuyo? Bueno, también de tu editorial. Y así estamos atentos a lo que sale. Mira, ahora básicamente, ya, digamos, esperemos llegar. Lo que vamos a hacer ya es el segundo tomo de Alma, un Dago, y digamos, un Dago que un poco continúa eh, la historia del último que salió de la Justicia Secreta. No es una continuidad directa, pero sí de lo que venía pasando ahí. Y lo que tenemos mucho entusiasmo, que es la edición especial, una especie de anuario de Historieta Revolver, como les dije antes, ya que de la última revista había sido en marzo, si no recuerdo mal. Entonces queremos llenar este espacio donde no estuvo la revista con una especie de tomo de 200 y pico de páginas, que va a haber, no sé, como 40 artistas o algo así, una cosa maravillosa, y donde va a haber de todo, bueno, de todo, o sea, gente súper conocida, gente más o menos, gente desconocida, cosas en color, cosas en blanco y negro. Con eso estamos muy entusiasmados realmente con llamémosle anuario. Quizás hasta probablemente le terminemos poniendo anuario de Historieta Revolver, que eso nos entusiasma muchísimo.
Y nada, y después, bueno, tenemos proyectos, hay millones. Solo necesitamos que siga existiendo el país y esas cosas y vamos a seguir adelante. Porque para marzo tenemos ya varias ideas pensadas. Bueno, vamos a ver. En principio tratamos de llegar al fin de año con estos 3 proyectos y cerrar el año con estas publicaciones que nada, tenemos muchas ganas de hacerlas, especialmente el anuario. Y nada, y ahí planear el marzo, abril del año que viene, a ver si arrancamos, digamos, seguir con las cosas que venimos haciendo y ver qué nueva cosa se puede incorporar de las tantas que tenemos ganas de hacer, de las tantas. Queremos una pequeña colección de autores no conocidos, por ejemplo, de autores poco conocidos, entre otras cosas. Así que nada, eso. Estamos con mucho proyecto y muchas ganas de hacerlo. Y de mantener también la idea de la publicación en papel, que es algo que yo tengo una mala noticia para los agoreros, que es que no va a desaparecer. Olvídense, no va a desaparecer la publicación en papel. Por supuesto va a integrarse a otro mundo donde hay otras formas, pero no es más que eso. Va a haber otras formas de lectura que son maravillosas también, pero viste que la gente enseguida dice, ay, esto entonces no va más. No, seguimos escribiendo poesía todavía y a quien le interesa y sin embargo seguimos. Así que digamos, nosotros también somos un poco digamos, como militantes de el papel, no porque me parezca ni mejor ni peor, simplemente porque es otra forma distinta de ver las cosas. Así que en eso estamos. Por eso no hemos nunca, digamos, subido los libros a ebook o todo esto, porque los nuestros son así. Y hay otros que son de otra manera. Y convivimos. Eso es lo que me gustaría repetir siempre. Las cosas conviven, nada mata a nada. Así que nada, ese es nuestro camino. Bueno. Y cierro con el eslogan, porque lo descubrimos ahora, es nuevo y lo vamos a poner en el anuario. Quiero que Historieta Revolver, queremos con Paula, sea lo que vamos a poner en el anuario. Casa abierta. Esa es la idea que tenemos y ojalá la podamos hacer de la mejor manera posible. Casa abierta. Vengan, vamos, hagamos. Esa es la historia. Bueno, buenísimo. Te agradezco por haber aceptado y por haber la charla. Por favor. Estuvo buenísima. Dejo a Ariel que también se despida y nada, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Sí. Buen domingo. Gracias, Néstor. La verdad que estuvo buenísima la charla. Gracias por el tiempo. Y nada, creo que está buenísimo todo el mensaje que dejaste, que estás dando. Esto hay que meterle para adelante porque tenemos que, creo que difundir, hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible, a la gente nueva que se está metiendo en la historieta. Darle a conocer todo este mundo que es fantástico y bueno, y también totalmente. Muchas gracias por seguir manteniendo viva la memoria de Robin, que sí, la verdad que es ¿qué te un parece? genio, ¿Qué te un parece? genio mundial. Totalmente, sí. Sí, no, bueno, muchas gracias a ustedes en realidad porque ya lo dijimos al principio, para mí la difusión es lo más importante para poder sostener las aventuras que más o menos tratamos de llevar adelante. Así que siempre, obviamente, estamos dispuestos a cualquier tipo de cosa que sea necesaria para seguir diciendo que acá estamos.